Bueno, vamos a ver los casos particulares que tenemos y cómo cambian las expresiones a las que llegamos el día pasado. Entonces, si tenemos solo traslación, quiero decir que no hay rotación entre los dos sistemas de referencia relativo, la velocidad angular será 0 y tendríamos aquí a PO más a PO'. Y esto es a lo que estáis acostumbrados la inmensa mayoría de vosotros hasta ahora. Y claro, el error es intentar aplicar esto en los casos en que no se cumple esto. Evidente, ¿no? Segundo caso. Rotación. Solo rotación. Rotación sin traslación. O sea, que solo traslación sin rotación. Sin traslación. Bueno, más... Quiero decir, vamos a ver. Estoy pensando en el caso más radical. Ahora mismo se me estaba ocurriendo que un sistema se esté moviendo, porque a mí lo que me interesa son las aceleraciones, al final, ¿de acuerdo? O sea, es, digamos, el segundo término, el que es más interesante para las leyes de Newton, evidentemente. Entonces estaba pensando el caso, hombre, puede haber rotación y traslación, pero traslación de tal manera que se mueva los orígenes con velocidad constante. Entonces, claro, como veis el término, lo que quiero es liquidarme el término ese A o prima O. ¿De acuerdo? En este caso que estoy comentando, fijaos que la velocidad O prima O, V O prima O, esa sería distinta de cero. ¿Entendéis? Es decir, pero voy a ser entonces, para ponerlo más fácil quizás, más radical, decir, no hay traslación. Así ya la velocidad es constante y es cero. ¿Entendéis? Sin traslación. Entonces tendríamos aquí V, PO, igual a V, PO' más omega por R, PO', y luego tendríamos para las aceleraciones A. Y además, solo rotación, y además, rotación uniforme. Es decir, que alfa sea igual a 0. Y así me liquido también el último término. APO igual a PO' más el término 2 omega por V PO' más omega por omega por R. Estos dos, ¿vale? En ambos. Y ahora vamos a considerar qué ocurre con, ahora suponemos, y ahora es cuando imponemos el sistema de referencia. Tampoco es tan... En principio no tenéis garantía de que esto lo suba, pero bueno, si no hago una chapuza muy grande que salga muy descontento, no os preocupéis que lo tendréis, o sea que podéis completar si queréis vuestros apuntes ahí, no hay ningún sistema de referencia O, X y Z, y si no miráis los libros, que para eso están. El sistema de referencia es inercial. ¿De acuerdo? Impongo esto. Esto significa de Newton son válidas. En particular la segunda, ¿no? La fuerza neta. Fijaos, esto es la aceleración en ese sistema de referencia.
Es decir, ahora ya estoy considerando un cuerpo, he puesto ese cuerpo P con respecto a eso quiere decir que aquí tengo que añadir claramente, esa es la aceleración. Esto se cumple y además en la fuerza neta esto es la suma de las fuerzas reales. O sea, que alguien ejerce esa fuerza o esas fuerzas sobre mi cuerpo, sobre... ¿De acuerdo? Realmente, esas son las fuerzas, o sea, es una interacción entre cuerpos, ¿de acuerdo? No tiene sentido decir, bueno, pues eso no cae, o sea, siempre que estamos hablando de fuerzas, siempre uno tiene que pensar quién es el causante de esa fuerza. Eso sí, aquí, muchísimo cuidado, aquí en este sumatorio solo pueden aparecer las fuerzas que están ejercidas sobre el cuerpo problema, no las que ejerce ese cuerpo sobre otros cuerpos. Un error muy típico, muy de principiante, ponerme ahí las fuerzas también que está ejerciendo ese cuerpo sobre otros, eso no me interesa. Digamos, no me interesa cuando estoy estudiando el movimiento de ese cuerpo. ¿Vale? Sí, parece una tontería, pero conviene dejarlo claro. Eso. Bien, perfecto. Eso quiere decir, ¿qué va a pasar si nosotros queremos saber qué es lo que ocurre en el sistema de referencia O', X', O', X', Y', Z'. Y me voy al primer caso. El primer caso es el más sencillo. O sea, traslación con una aceleración O', distinta de cero. Lo voy a poner así bien claro porque si no, no tendríamos... Estamos en el caso 1. Entonces esto sería la masa de mi cuerpo por la aceleración de P o', da igual el orden de los términos. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a borrar aquí. O bueno, voy a abrir otro. Fijaos, voy a poner. Ahora es una tontería. Lo separo. P o' más la masa de O'. ¿De acuerdo? Primero, tenemos que pensar, este término es distinto de cero. ¿Se cumple en el sistema? ¿Son válidas las leyes de Newton, en particular la segunda en el sistema de referencia O', X', Y', Z'? Respuesta: si fuese eso así, se tendría que cumplir ¿no? Si es un sistema de referencia en el que valgan las leyes de Newton, se tiene que cumplir que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí o no? Pues que no me ha salido el no. ¿No? Lo estáis viendo aquí mismo. Tengo este término que es distinto de cero. Evidente. Por lo tanto, es un sistema de referencia en el que no podemos aplicar esto. Es un sistema de referencia no inercial. O, lo está diciendo aquí, lo está pidiendo a gritos la equivalencia. Es un sistema de referencia no inercial o acelerado, también se le llama. Pero cuidado, lo de acelerado siempre implica acelerado con respecto a alguien. Fijaos que se dice, es un sistema de referencia acelerado. Los puntos suspensivos mentales significa que es acelerado con respecto a un sistema de referencia inercial. ¿Está claro? Muy bien. Podemos entonces utilizar... ¿Y qué hacemos ahora?
Ahora, si nos interesa resolver problema en el sistema O', X', Y', Z'. O sea, ¿qué hacemos? Ahora uno diría, hombre, el problema lo resolvemos, simplemente considero uno inercial, lo resuelvo y traslado el movimiento. Hago el movimiento relativo, eso es totalmente válido. Pero da la casualidad de que el profesor o lo que sea, o el problema es, lo queremos hacer forzosamente, utiliza ese sistema de referencia, por narices. Cosa que hacíais mal en lo del coche algunos. O sea, ahí, uno decía, bueno, ahí, a ver, ahora veréis los errores. Pues entonces no nos queda más remedio que corregir. Vamos a corregir o adaptar la segunda ley de Newton. Y la corrección la está pidiendo a gritos, ya sabéis que es pasar el término de la derecha que tengo sumando a la izquierda restando. Fijaos, voy a poner un signo más. ¿Por qué? Porque siempre es suma vectorial de fuerzas. Suma. Si pongo ahí un signo menos, estaría como diciéndome yo mismo, a veces, no, es suma vectorial de términos que tienen dimensiones de fuerza. Las fuerzas reales, netas reales aquí, estoy poniendo, reales, más, bueno, y le vamos a meter aquí el más menos a O'. Ahora sí. Escribir horizontal. A esto es una fuerza, tiene las dimensiones de fuerza, pero cumple, digámoslo, ¿hay alguien que ejerza esa fuerza? No, no hay nadie que ejerza esa fuerza. Esto es una fuerza ficticia. En el sentido, tiene dimensiones de fuerza, fuerza ficticia, inercial se la llama también, pseudofuerza. Como veis, todos los términos nos indican cuáles. Os vais en el coche, velocidad constante. Veis pasar a la persona por ahí, apretáis el freno. Espero. Sobre todo si son mis viejos. ¿De acuerdo? Ya sabéis lo que os puede pasar. En eso no hago bromas. Sobre todo después de mi experiencia alemana. En eso no hacen bromas. Os lo recomiendo. Siempre pienso, ahora hago un inciso, siempre pienso digo, habría que mandar a todo el mundo unos 6 meses a Suecia, como decir siempre a Alemania o a Holanda, en esos sitios, es decir, para que vuelvan. Entonces, que lo hagan allí. Os invito, si alguno es de esos que, digamos, no frenan el paso de cebra y dice, voy a pasar rozando, ¿no? Tal, ya ha pasado la vieja, ¿qué más? ¿Vale? Os hago esa apuesta, hacedlo allí, si tenéis valor. Si tenéis valor. Ya veréis lo que puede pasar. Con eso volvemos al... No, es una advertencia, los que habéis estado fuera lo habréis visto. O sea, ya muchos, pero los que no habéis estado fuera... Entonces estábamos con eso, que siempre pienso, aprieta el freno. Vamos a suponer que el sistema de referencia fijo a tierra es inercial, por un momento. Entonces tenemos un sistema de referencia fijo al coche. Un sistema de referencia acelerado por esto. ¿Y qué es lo que notamos? Parece que notamos. O sea, que hay algo que me está empujando hacia adelante, que me está acelerando. Yo estoy sentado en el coche, la aceleración con respecto al coche es cero. Y en ese momento hay algo que me está, entre comillas, empujando. ¿Qué fuerza es la que hay? No hay nadie, nada en el universo que te esté empujando, nadie que te esté empujando, acelerándote hacia adelante. ¿Está claro? Es una sensación del cerebro. No hay nada. Y eso que estáis percibiendo, sí. Dices, no hay nada. Tú quieres saber qué te está empujando. ¿No? Porque lo pones en duda. Es decir, ahora, no digo que sea
El cerebro engaña muchas veces. Una cosa es, en ese momento, o por ejemplo el mismo problema que vamos a hacer ahora, tomando la curva. No, esa fuerza no es real. Una fuerza real es, hay un cuerpo que está ejerciendo esa fuerza sobre otro cuerpo. ¿Entendés? Ahora, ponte, para que veas que no es una fuerza real, míralo desde fuera. El otro viejo que está mirando a ver qué le pasa a su vecino, a ver si todavía hereda o no. Entonces dice, ostras, ve a la persona, y que ve a la persona que está dentro del coche, y ve que se mueve hacia adelante con velocidad constante. Es el coche el que ve que se está reteniendo. Entonces, para esa persona no ha pasado nada. O sea, la persona sigue que está sentada en el coche, sigue con velocidad constante, por lo tanto ni se llega a preguntar qué fuerza hay, porque no ha cambiado su velocidad. Si no cambia su velocidad, la aceleración es cero, por lo tanto, bueno, no está de más. Entonces, fíjate, desde fuera ni te lo preguntas, desde dentro te lo preguntas. ¿Entendéis? El asunto es una sensación, no es una fuerza real. Es una corrección que estamos haciendo aquí en el cerebro y viendo. Entonces, ahora sí. El asunto es, a mí el problema me está diciendo, yo lo tengo que hacer en el sistema de referencia fijo al coche. Porque si no podría hacerlo fijo a tierra, ¿no? Y luego corregir con movimiento relativo. Ningún problema. Pero lo quiero hacer directamente. Simplemente tengo entonces segunda ley de Newton corregida para sistemas de referencia no inerciales. Suma de fuerzas reales más suma de fuerzas ficticias, estoy en el caso 1, solo hay una, no recibe ningún nombre especial, de inercia, una fuerza inercial nada más, simplemente. ¿Qué dirección tiene? Fijaos que tenéis que conocer, eso sí, cómo está de acelerado, o sea que algo tenéis que conocer cómo es ese sistema de referencia, que es acelerado con respecto, y uno diría, con respecto a uno, no, con respecto, si os fijáis, con respecto a cualquier sistema de referencia inercial tendríais la misma aceleración. La misma aceleración. Ahora uno piensa, va el coche, van dos coches, uno paralelo al otro. Uno es el que frena y otro es el que sigue con velocidad constante. Es decir, que en este caso ya tendríamos tres sistemas de referencia. Fijo a tierra, fijo al coche que sigue y fijo al coche que frena. Entonces uno diría, bueno, Miguel, a lo mejor entonces la aceleración... ¿Va a ser la misma aceleración con respecto al coche que sigue con velocidad constante? ¿La misma aceleración que ve una persona fija a tierra? La respuesta, sí, pensadlo un poco. Puntos suspensivos. Ahora tenéis, es vuestra obligación, os lo estoy diciendo, en este punto os dejo, tenéis que meditarlo. Es la misma, es decir, que no tenéis ningún problema de decir, bueno, ¿y cuál va a ser? Eso sí, necesitáis un sistema de referencia inercial para poder comparar. ¿Entendido? O sea, en estos problemas nos dicen el tren está o la aceleración de frenada es tal o lo que sea. Algo necesitas para poder resolverlo en el... Realmente es lo mismo que hacer en el inercial y luego corregirlo. Muchos problemas, la cantidad de trabajo es exactamente la misma. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? Sumáis. Es un vector con la dirección, esta aceleración, multiplicada por la masa del cuerpo, es decir, que para cada cuerpo esta fuerza ficticia es diferente, por supuesto, es diferente. Y luego le cambiéis el sentido. El sin o menos es simplemente cambiar el sentido. Vamos ahora al caso 2. Y ahora tenemos sistema de referencia giratorio. Uniforme respecto a uno inicial. Pues otra vez es lo mismo. Fuerza neta. Reales. Suma de fuerzas reales. Es la masa por la aceleración, que es la masa, ¿y qué términos tenemos aquí? La aceleración. Bueno, tenemos el O', he dicho que se fuera, el P, O' más 2 veces la masa, omega por V, P, O' más la masa, omega por R, P.
otra vez es repetir lo mismo. Es decir, si fuese inercial, se tendría que cumplir que este término fuese igual a este. Pero qué casualidad, en este caso tenemos que estos términos son distintos de cero. Este y este son distintos de cero y por lo tanto no se cumplen las leyes. ¿Podemos corregirlo? Sí, corregimos. Corrección. Corrección en el sistema de referencia O', X', Y', Z'. Y nos queda suma de fuerzas reales Estas son las mismas, ¿os dais cuenta? Son los mismos vectores. Aquí no cambia nada entre el inercial, son los mismos vectores, la suma de los mismos. Va a ser, y ahora paso estos términos aquí a la izquierda. Lo mismo, como tiene que ser suma de fuerzas, sean reales o ficticias, voy a poner aquí, le pongo el signo menos dentro, más, voy a poner este menos 2 m omega por v p más menos m omega por r p' igual a la masa por la aceleración en ese sistema de referencia. Este término. Y este otro término. Son también fuerzas ficticias, lo mismo que antes. ¿Veis? En el otro caso solo teníamos una, que considerar una. Aquí tenemos que considerar dos y reciben, qué curioso, reciben un nombre particular. Esta fuerza menos, no se os olvide el menos 2m omega por esto es la fuerza de Coriolis. Y este término es la fuerza centrífuga. Fijaos que el término a la derecha estaba apuntando hacia adentro, ahora está apuntando hacia afuera. Fuerza de Coriolis y fuerza centrífuga. Habrá problemas, los problemas sencillos a los que podéis estar acostumbrados, entre comillas, deberíais estar. ¿Veis? O sea, ahora viene el momento de entender cuándo tengo que meter la fuerza centrífuga. En este problema tengo fuerza. Ahora es cuando empezáis a ver, solo puedo poner, o puedo decirle a Miguel en un problema, la fuerza centrífuga, si el sistema, le estoy diciendo claramente, el sistema de referencia que estoy tomando es un sistema de referencia giratorio con respecto a uno inercial. Eso para empezar a hablar. Si no se pone claro, ya no debería ni seguir leyendo. Esa es la pura realidad en segundo en una asignatura como esta. Porque tiene que estar razonado claramente. No voy a adivinar nada. Está así de sencillo. Prefiero meteros miedo en el cuerpo ahora así y que lo entendáis. O sea, si no sois tan amables de decirme ni siquiera cuál es el sistema de referencia, no esperéis tampoco de vuelta mucha amabilidad por mi parte. ¿Vale? Muy bien. Pues una vez que hemos dicho es giratorio, ahora sí, suma de fuerzas reales, más, y la fuerza centrífuga, primera idea, ¿quién la está ejerciendo? Iba a decir, ni Dios, nadie. Es una fuerza ficticia, nadie. Ahora vamos al coche, tomando la curva, con velocidad constante. O aquellos, como yo, que de pequeños tuvimos la mala suerte de sentarnos en una atracción de estas, de las fuertes, ¿no? Ahí, me acuerdo en un viaje, y me senté en la parte de fuera. Y nos metimos más de los que deberíamos habernos metido, total, que estábamos un poco apretados, encima. Y fue fuerte la cosa. Y lo recuerdo todavía con terror, o sea, decir, me hizo realmente mucho daño. O sea, decir, ahí, alguien te está ejerciendo una fuerza contra ti. No, no hay nada, no. Sí, bueno, ahí realmente no salí volando. Ahí la pared o el soporte que tenía me estaba ejerciendo una fuerza contra las costillas, que era todavía lo que recuerdo. Esa sí es una fuerza real, ¿de acuerdo? Y también es una fuerza real en ese caso, la fuerza, si la pared ejerce una fuerza contra ti, tercera ley de Newton, tú le ejerces una fuerza a la pared. Eso son leyes de Newton. Pero la fuerza centrífuga, nadie. Es una sensación. ¿Está claro? Y bueno, hay montones ahora mismo no tengo en mente así ningún
en YouTube así, algunos, pero los habréis visto, ¿no? Los donde prueban a los astronautas o a los pilotos, ¿no? En los aceleradores estos ahí en la NASA, con esos brazos tan... Y veis las imágenes, ¿no? De cómo deforma la cara, cómo, bueno, realmente cómo pierden el conocimiento, ¿no? Se pierde bastante rápido. Perfecto. Como curiosidad, como el otro día ponía un ejemplo aquí de decir lo de la fuerza de Coriolis, que ahora vamos a hacer un problema, el de la tiza cayendo. Eso os lo prometí y ese es el primero que voy a hacer. Que no es el más sencillo, pero es uno normal. Lo tenéis, por ejemplo, ese problema lo tenéis en ese libro. O sea, es un problema tipo, lo tenéis ahí en 20.000 sitios en Internet, o sea que no es nada especial. Estamos en el hemisferio norte, ¿de acuerdo? Tenemos, como me acuerdo que siempre... Tenemos o bien el aire, o si queréis pensar más como ingenieros, tenemos la vía del tren y un tren dirigiéndose de sur a norte, ¿no? Claro. Y ahora, ¿cuál de las dos vías, cuál de las dos se desgasta más? ¿Cuál de las dos raíles, gracias, Marías? ¿Cuál de los dos raíles se desgasta más? ¿El izquierdo o el derecho? Claro, al final, como tiene que volver de norte a sur, se desgastan por igual, pero solo en un viaje, ¿cuál es el que más se desgasta? Es decir, ahora la pregunta sería... En principio va con velocidad constante, sistema de referencia giratorio la Tierra, con respecto a un sistema de referencia inercial, por ejemplo el Sol, fijo al Sol, o sea que sabemos cómo es omega, cómo está girando uno respecto a otro, y ahora es simplemente pensar, hacer cómo es ese vector omega por v. ¿Entendéis? Y ahora, pensando un momento, en el hemisferio norte lo que ocurre es que actúa siempre intentando girar hacia la derecha. Es decir, que si va hacia arriba, vamos hacia el norte, ¿no? Lo que está intentando esa fuerza ficticia es mover el cuerpo, acelerarlo hacia la derecha. Es decir, que el raíl que tenemos a la derecha está más desgastado. Lo estáis viendo en los anticiclones. Dije el otro día, desde las Azores a Islandia, dirección norte. Pero resulta que cómo giran los anticiclones en el sentido de las agujas del reloj, intenta hacerlo girar siempre hacia la derecha. ¿De acuerdo? También, o sea, si uno piensa en la borrasca, las bajas presiones, también, siempre a la derecha. En el hemisferio sur es diferente. ¿Está entendido? Bien. Vamos a hacer ese problema. ¿Alguna pregunta respecto a esto?